Les doy la cordial bienvenida, queridos amigos. Hoy es viernes 13 de marzo, viernes de esta semana del tiempo de la Cuaresma, que nos va marcando el camino hacia la Semana Santa, hacia el misterio pascual de Cristo, hacia el centro de nuestra vida cristiana, como lo es el tiempo pascual. Un saludo especialísimo para todos. Estamos a los pies del Maestro y aprovecho pues para ofrecerles excusas por esta ausencia de largos días. Ya en este tiempo de Cuaresma empezamos diversos retiros espirituales, en las noches hay confesiones, hemos tenido reuniones preparando ya la Semana Santa y me he desocupado un poco tarde y por eso no he podido acompañarlos en estos días en los podcasts, pero aunque en estos días ha estado un poco difícil sacar el tiempo para estar con ustedes, sin embargo aquí con todo el cariño les acompaño en este día penitencial, viernes de la tercera semana de Cuaresma. Un saludo grande para todos y que hoy sea un día de mucho provecho, de purificación en lo espiritual y de cercanía cada vez más estrecha a nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Señor, así como tuviste ese diálogo con la samaritana en el Evangelio de San Juan en el domingo pasado, queremos seguirte pidiendo que seas esa agua viva que nos purifica, que nos baña, que nos hace hijos tuyos y nos concedes, Señor, la gracia de presentarnos siempre delante de ti. Concédenos la oportunidad de hoy viernes de llevar la cruz contigo, de hacer un examen de conciencia riguroso y de acercarnos a ti, amado Señor, con todo el corazón, con toda nuestra alma. Necesitamos el regalo del arrepentimiento. Es una gracia arrepentirnos. Es una gracia experimentar el dolor de los pecados. Solamente así podemos avanzar en la conversión. Si nosotros no nos arrepentimos, si no le damos el valor necesario y negativo al mal, al pecado, nos acostumbramos a vivir en las tinieblas. Siempre tenemos que acostumbrarnos a darle una dimensión al pecado. No seamos, queridos oyentes, como muchos que perdieron la dimensión del mal y se acostumbraron al pecado. Se acostumbraron a vivir de cualquier manera, lejos de la verdad, lejos de la luz, lejos de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de crecer en la fe y con estos contenidos de este podcast, no digo todos los días porque no es fácil, pero sí estar muy frecuentemente a los pies del Maestro. Bueno, entonces, retomando las enseñanzas que les he venido ofreciendo al respecto de puntos importantes de la historia de nuestra iglesia, sigamos con este tema de la Reforma Protestante y cómo esa reforma empezada por Lutero, proseguida con Juan Calvino, con Zwinglio, con Guillermo de Orange, llegaron de esas ideas calvinistas hasta Escocia.
Escocia, pues sabemos que forma parte del Reino Unido, y en Escocia llegan las ideas protestantes de Juan Calvino. El calvinismo en Escocia tomó la forma de el presbiterianismo. Era el mismo calvinismo, pero con unos énfasis presbiterianos, al punto que Juan Knox, un fanático de verdad, fue el verdadero dueño del país de Escocia, del que tuvo que huir la desdichada reina María Estuardo para refugiarse en Inglaterra. Tuvo que salir de Escocia, del norte de lo que es el Reino Unido, e instalarse en Inglaterra. Tuvo que salir de allí como consecuencia de el fanatismo de Juan Knox. María Estuardo huye a Inglaterra, y el calvinismo fue también el protestantismo que mayor importancia alcanzó en la patria del propio Juan Calvino, es decir, en Francia. El calvinismo llega a Francia, la reina escocesa Marta Estuardo huye a Inglaterra, las ideas protestantes de Juan Calvino permean también a los reyes franceses, que se convirtieron en principales aliados de los príncipes protestantes alemanes que luchaban contra Carlos I. Y entonces toda esa línea calvinista, que como les decía en el podcast anterior fue el comienzo del capitalismo, se instala en Francia, en la aristocracia francesa, llega también a algunas partes de las personas más sencillas del pueblo, y el calvinismo empieza a hacer de las suyas en Francia. Sigue Calvino, siguen las ideas calvinistas en Francia, y luego llega a Inglaterra. En Inglaterra pues hubo una trayectoria particular, porque encuentra el calvinismo una férrea tensión, un enemigo del calvinismo, que era el rey Enrique VIII. Enrique VIII, bajo la monarquía Tudor del siglo XV, empieza a combatir el calvinismo y las ideas protestantes, al punto que el mismo Enrique VIII fue uno de los defensores iniciales del catolicismo, y escribió contra Martín Lutero y contra las ideas protestantes una defensa de los 7 sacramentos. El Papa León X le dio a Enrique VIII inicialmente el Defensor Fidei, o sea, el defensor de la fe, y estaban muy de amigos, tenían una amistad muy cercana a Enrique VIII y el Papa León X, que fue tal la amistad que Enrique VIII quiso separarse, divorciarse de su esposa legítima Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Pues el Papa León X lógicamente no estuvo de acuerdo con ello, y aquella amistad estrecha que tenían en la defensa del cristianismo pues se convirtió en la separación de Enrique VIII de la amistad con el Papa León X, porque el Papa no le aceptó ese divorcio para casarse con Ana Bolena. Pues Enrique VIII montó en cólera y se proclamó el mismo rey Enrique VIII como cabeza religiosa de Inglaterra, del Reino Unido. Se proclamó Enrique VIII el superior religioso de Inglaterra, y provocó un cisma. El cisma fue que
una nueva religión, el anglicanismo, bueno, con matices calvinistas, con matices protestantes, empezó a militar en Inglaterra con la separación de Roma. Entonces Enrique VIII no solamente era el rey de Inglaterra, sino el superior de la iglesia anglicana, al punto que Enrique VIII era el que nombraba a los obispos. Y así como ocurre hoy día en Inglaterra, el rey es la cabeza de la iglesia en ese territorio, allá en Inglaterra, en Reino Unido. El rey se proclamó cabeza suprema de la iglesia de Inglaterra y exigió el reconocimiento de todos los obispos y de los sacerdotes en Inglaterra. La gran mayoría de los sacerdotes y obispos pues se sometió con mucho miedo a la voluntad del rey, pero hubo excepciones admirables. Hubo unos mártires cartujos que vivían en la cartuja, es decir, en la soledad, en el silencio. No aceptaron a Enrique VIII como cabeza de la iglesia y fueron mártires, personajes insignes que no claudicaron y murieron por la fe. Por ejemplo, San Juan Fisher, obispo de Rochester, y Santo Tomás Moro, gran canciller del reino y además un humanista de los más grandes que tuvo Inglaterra, un gran esposo y padre de familia, un hombre ejemplar, una figura de cristiano que al cabo de los siglos sigue siendo una figura atractiva y llamativa para los ingleses por esa rectitud y por esa coherencia. Entonces, vean ustedes cómo hubo personajes que se opusieron a esa forma soberbia de seguir adelante con la iglesia, con ese cisma como lo provocó Enrique VIII. Juan Fisher, que era un cardenal, fue decapitado, así como Santo Tomás Moro. Y así siguió la reforma protestante en Inglaterra. El protestantismo de inspiración calvinista se introdujo en Inglaterra durante el reinado de Eduardo VI y fue la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. De ese matrimonio legítimo se llamó María Tudor. Ella quiso restaurar el catolicismo, pero apenas pudo hacerlo como por 5 años mientras ocupó el trono. Y a su muerte, cuando muere María Tudor, hija de Enrique VIII, ella sin hijos, la corona pasó a otra hija de Enrique VIII, pero con Ana Bolena, con su amante. Se llamó ella Isabel I, y Isabel I pues no hizo mayor cosa por restablecer el cristianismo, el catolicismo en Inglaterra, sino dejó más bien que las cosas siguieran su rumbo. Inclusive se abolió la celebración de la Eucaristía, la vida célibe, la vida monástica fue prohibida, y así fue cabalgando el calvinismo, el luteranismo, esos elementos protestantes, y se constituyó el anglicanismo como la doctrina oficial de la iglesia en Inglaterra. Y eso ocurre hasta estos días. Bueno, ahí tenemos entonces una semblanza de lo que fue la reforma protestante en Francia, en Escocia, en Inglaterra. Y ya en la próxima emisión pues hablaremos de la contrarreforma. Si esto fue la reforma protestante, vamos a ver después cómo fue la contrarreforma, la iglesia cómo afrontó esa reforma protestante. Bueno, unos elementos importantes, interesantes para conocer la historia de nuestra iglesia en la Edad Moderna. Sancti Michael, Gabriele, Raphael.
Bien, queridos amigos, mientras escuchamos las letanías de los santos en latín, nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios para el día de hoy. Orate pro nobis, omnes sancti martires. Orate pro nobis, omnes sancti discipuli Domini. El Evangelio de San Marcos para hoy viernes. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre a Jesús le dirigieron muchas preguntas durante su paso aquí por la tierra. En muchas ocasiones a Jesús le preguntaban cosas para hacerlo caer en contradicción, para tomar sus palabras de pronto en algún posible error, en alguna ambigüedad, para tener luego de qué acusarlo. Sin embargo, el Señor siempre responde con mucha sabiduría y con mucha nobleza, inclusive a los que le preguntan cosas para provocar un error. Pero también hay personas que preguntan para crecer. Es el caso de este escriba. Y Jesús nuestro Señor se da cuenta que es una pregunta sincera. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? El escriba pues no se aproximó con malas intenciones al Señor. Él deseaba obtener una respuesta sabia para alguna cuestión crucial en su vida. La actitud sincera del escriba nos ayuda también a nosotros para que podamos buscar en Jesucristo el Señor la verdad. El pecado de los fariseos no consistía en no ver a Cristo Jesús como Dios, sino en encerrarse voluntariamente en sí mismos y no tolerar que Jesús, que es la luz del mundo, les abriera los ojos. Entonces, el pecado grave es ese. No como el escriba, que fue humilde y sencillo al preguntar, con el deseo de conocer más a Jesús y recibir una enseñanza, con esa nobleza de aquel escriba, qué bueno, y que a veces nosotros pues somos como esos otros escribas que pensamos que todo lo sabemos, y ahí es cuando caemos en la ceguera, porque pensamos que todo lo sabemos, y entre más nosotros pensemos que vemos, es cuando más ciegos estamos. El principal mandamiento es amar a Dios, pero
no podemos nosotros decir que amamos a Dios si no tenemos un amor sincero y profundo por el hermano. El paso fundamental para acercarnos a Dios es amando, respetando, dignificando a nuestro hermano. ¿Cómo vamos a decir nosotros que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos? ¿Cómo vamos a pretender escalar en el amor a Dios, en el conocimiento de Dios, cuando somos los principales detractores, criticones, destructores del hermano? Entonces allí el Señor nos propone esa escala. ¿Quieres conocer a Dios y quieres amarlo? Entonces respeta y ama a tu hermano. Perdona. Vive en unidad, en diálogo, en amor, en paciencia, para poder ahí sí decir que amas a Dios con todo el corazón. El amor de Dios es lo primero que se manda, dice San Agustín, y el amor del prójimo lo primero que se debe practicar. El amor a Dios es lo que Él nos manda, pero el amor a los hermanos es lo que debemos practicar. Tenemos que querer a las personas que nos rodean. Tenemos que perdonar y buscar siempre el bienestar de los demás. Y no andar peleando y no andar en reyertas y en divisiones y en bravuconadas. Todo esto nos aleja de Dios. Pidamos al Señor que nos ilumine, que nos ayude y que nos conceda la gracia de acercarnos cada vez más a Él, teniendo como punto de partida el amor por el prójimo. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente viernes, un feliz fin de semana.